Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, nosotros continuamos y vamos a hablar acerca de la crisis energética, una crisis que, bueno, que continúa en el Ecuador, que dicen los expertos no se va a poder superar a corto plazo, ya que los problemas son estructurales. El Ecuador va más de 8 meses en esta crisis energética con temporadas que han sido intermitentes de apagones y el último apagón que tuvimos hace 2 días, que fue inesperado y que también complicó algunas actividades, por ejemplo, también con la situación petrolera porque se tuvieron que apagar algunos pozos petroleros. Esto obviamente deriva en pérdidas ingentes de dinero. Desde octubre del 2023, los ecuatorianos vivimos con estos apagones, en algunos casos anunciados con anticipación, en otros presentados como se dio hace 2 días de manera imprevista. Y en este tiempo, incluso meses antes, también se han escuchado las decenas de explicaciones que nos han dado las autoridades de gobierno del gobierno actual, gobiernos anteriores, sobre las razones de esta crisis energética, también las posibles soluciones que se están analizando. Primero se atribuyó a la emergencia eléctrica, al estiaje que decían no llueve en las zonas donde están las hidroeléctricas, y luego que, bueno, no llueve, pero después nos dijeron que llueve mucho, entonces que se da sedimentos y que se tienen que apagar las hidroeléctricas porque también se dañan. Entonces, bueno, como dicen, es merengue, no es merengue, ¿qué mismo está pasando? El caso es que el ministro de Energía encargado, Roberto Luque, ha mencionado que hay fallas estructurales, falta de mantenimiento, por ejemplo, que lo que ha provocado estas torrenciales lluvias también son los sedimentos que impiden la operación de las centrales. Lo cierto es que los problemas se siguen acumulando durante años y las soluciones que se consideran pues son a largo plazo, porque no es algo que se pueda solucionar de manera rápida. Desde septiembre está prevista la época seca también en nuestro país, lo que implica una ausencia de lluvias, es decir, el embalse de las centrales no va a ser suficiente para la operación y en pocas palabras la demanda va a ser mayor que la producción. Esto no es nuevo, sin embargo, bueno, seguimos inmersos en esto, ¿no? Y los cortes de luz siguen, han declarado una emergencia CELEC para que contrate motores y barcazas. Y CELEC lo ha dicho, contratar al menos 475 megavatios de electricidad adicional en barcazas o motores para evitar los nuevos cortes de luz, aunque la SENACE dice que se necesita más, unos 1080 megavatios. Y así estamos en medio de cortes imprevistos, en medio de una situación que no se resuelve. Y para ello hemos invitado a Stevie Gamboa, él es abogado especialista en derecho energético y vamos a conversar con él porque es importante ver qué se puede hacer sobre esta situación. Stevie también es parte de uno de los speakers de un evento que está realizando seminario en este 25 de junio, el evento de electricidad y energías renovables, que va a ser en el Swiss Hotel en Quito y justamente va a tratar estos temas. Pero hablemos de la crisis del país. Gracias a Stevie Gamboa, abogado especialista en derecho energético, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, he hecho una especie de introducción de lo que está haciendo la crisis energética, que lamentablemente no se resuelve y que no parece que se va a resolver, al menos en el corto plazo. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Cuáles son las soluciones más factibles de esta situación tan complicada que está afrontando el gobierno actualmente? Bienvenido y muchas gracias por atender nuestro llamado para esta entrevista. ¿Qué tal? Buenos días. Un enorme gusto saludarte y un enorme gusto saludar a todos quienes nos escuchan y nos ven acá en Radio Sucesos. Pues bueno, sí, el pequeño resumen fue bastante completo, debo decirte. Has podido recoger gran parte de lo que viene sucediendo durante los últimos años, pero lo que he visto que ha mencionado, por ejemplo, el ministro Luque en medios es correcto y esto no debe depender ni analizarse bajo la sombra de ninguna bandera política ni de ningún Vale. gobierno de turno. La situación energética es una situación integral y las dificultades y retos que tiene el sector energético ecuatoriano también tienen que necesitar una solución integral y no puede ser una solución de corto plazo. Lo que sucede hoy con la declaratoria de emergencia en una empresa pública para poder contratar barcazas y mecanismos para generar en este déficit temporal que vamos a sufrir y que hay que prevenir con miras a septiembre efectivamente, es una solución parche. Hay que hacerlo, no se puede evitar, no podemos no proveer energía, la energía es vital para la calidad de vida de los ciudadanos, de todos, ¿no?
en este último corte por problemas en la transmisión se vieron afectados no solamente la producción petrolera, que tiene un impacto directo en la economía local, sino también de temas operativos tradicionales, ¿no? Desde los semáforos para el tránsito, pasando por los hospitales para las emergencias, para las operaciones, todas las formas de producción, todas las industrias se ven afectadas. Y para aquello hay que hacer varias cosas. Y ahora, este plan de solución, como te mencionaba, no puede ser a corto plazo. Entonces, hay varias cosas, varios elementos que tienen que tenerse en cuenta. Uno de los problemas que tenemos es que existe un déficit tarifario. ¿Qué es un déficit tarifario? Es que estamos cobrando a todos los usuarios que somos parte del sistema energético, del sistema de consumo eléctrico del país, menos de lo que se les debería cobrar si queremos compensar el costo de la infraestructura, de la generación, de la transmisión, de la distribución y de la comercialización. De Ese es acuerdo. un primer problema. Estamos cobrando menos de lo que debíamos y entonces el sector energético sale en números rojos cuando no debería ser así. Y ese déficit no nace de los subsidios, y he visto varios analistas que discuten esto, interpretando que hay subsidios para sectores específicos. La verdad es que no hay subsidios para sectores específicos, para ningún sector industrial en el Ecuador. Existen subsidios, los que existían incluso en el sector camarero fueron ya eliminados, ¿no? Lo que ha representado todo un reto para el sector camaronero nacional. Pero sí se está cobrando menos. Ahora, ¿cómo hacemos para cobrar más sin afectar al usuario? Hay Claro. un reto importante. Si queremos pasarle la factura de esta ineficiencia al usuario, al abonado, estamos haciendo pagar al ciudadano por los errores administrativos. Entonces, el primer trabajo que tiene que hacerse ahí, y este es un trabajo que tienen que hacer las empresas públicas y el gobierno hacia adentro, es identificar los errores en la recaudación. Es decir, cómo se está declarando a nivel de medidores en muchas industrias, en muchas ciudades. Se conoce que existe una subfacturación, una conexión directa a las conexiones eléctricas. Entonces, primero hay que volver eficiente a la empresa pública que se dedica a eso, al control de la distribución y comercialización de la energía, para que el déficit tarifario se reduzca, primero para eliminando esa ineficiencia, ¿no? Esa debe ser la primera cosa, porque no vamos a pagar más electricidad para pagar más ineficiencia. Debe Además, si es que se reducirse la importa ineficiencia. energía, como ha estado pasando comprándola a Colombia, es mucho más cara todavía. Por supuesto, cuando importamos tenemos un problema que es el costo de mercado. Se paga lo que cuesta. Y se paga lo que cuesta según la disponibilidad. Y siempre se discute por qué la vendemos tan barata y la compramos tan cara. Claro. Y la verdad es que nosotros la vendemos cuando Colombia no la necesita y la vendemos cuando a nosotros nos sobra. Y en cambio, cuando la compramos, también la necesita Colombia y en consecuencia compramos la más cara. Es un tema de mercado. Pero como te decía, ahí primero hay que ser eficientes en el tema de la recaudación. Hay que recaudar bien. Segundo, hay que reducir las pérdidas negras, que son las pérdidas técnicas. Y eso viene de un segundo elemento, que es invertir en la red. El invertir en la red, y lo que acaba de pasar con el apagón de hace un par de días es eso, es una red de transmisión que empieza a presentar defectos, que puede colapsar en efecto cascada, incluso en todos los ciudadanos. Y entonces se tiene que hacer una red, fortalecer la inversión en esa infraestructura, en la transmisión, no tanto en la generación hídrica, que ya está bastante potenciada y cuya capacidad es muy fuerte en el Ecuador, y eso es positivo, pero tenemos también que invertir en la infraestructura térmica. Y acá lamentablemente hemos caído en el sesgo, en la novelería a veces, de creer que todo debe ser energía renovable y entonces todos los incentivos y todos los beneficios van a lo solar, van a lo eólico, que si bien es positivo porque reduce emisiones, no tiene la capacidad de respuesta, ni el crecimiento en escala, ni la disponibilidad que tiene la energía térmica. Todo país razonable utiliza un gran respaldo de energía térmica y Ecuador no debería ser la excepción. Y hoy tenemos un parque térmico que funciona al 50% y eso debe resolverse. Es imperativo tener un parque técnico renovado que utilice combustible de desecho, que nosotros tenemos el AFH2, que es un subcombustible, un subproducto de la refinación petrolera, que ya lo tenemos en Ecuador, aunque en lugar de exportarlo deberíamos utilizarlo para generar. Entonces, primero, como te decía, en este gran problema que tenemos en el sector energético, es la recaudación. Pero no solo cobrarle más al usuario, sino también reducir la ineficiencia que hace costosa la energía. Luego, la inversión. Como te mencionaba, pues tanto en infraestructura de transmisión como en el respaldo térmico que se necesita tener. Y tercero, en un tema de regulación. Y entiendo que en eso se está trabajando. Hay un ejercicio de actualizar, o sea, primero modernizar, integrar e incentivar a través de la regulación que también entren formas de generación privada, no solamente en paneles solares o en proyectos eólicos a nivel individual o a nivel comercial, industrial, sino también en proyectos que van hasta los 10 megavatios, conforme la última ley que aprobó la Asamblea, producto de una propuesta del presidente Noboa, que Ujú. debe flexibilizar los trámites para que las pequeñas hidroeléctricas de 1 a 10 megas puedan entrar a generar con mayor eficiencia y con mayor rapidez y con menos burocracia.
Bueno, ahora, ¿cómo ve estas decisiones que se han tomado? Por ejemplo, que SELEC contrate unos 475 megavatios de electricidad adicional en barcazas o motores. SENACE dice que se necesitan mucho más, unos 1080, pero esta es una pequeña solución, diría parche. ¿Cómo ve esto que ha anunciado ahora SELEC? Mira, lo veo como una respuesta inevitable. Es una respuesta inevitable por supuesto que los embalses, la falta de mantenimiento de los últimos años a las instalaciones de las centrales hídricas y la falta de mantenimiento y de renovación en el parque térmico hace que lleguemos a esto. Entonces es una respuesta inevitable, pero producto de una administración ineficiente del sector eléctrico, Claro. que no viene solamente por culpa de las autoridades, ¿no? Yo veo que la Asamblea a veces se emociona haciendo juicios políticos para atacar ministros, pero los ministros también uno tiene que analizar la disponibilidad que tuvieron de recursos, ¿no? La asignación que recibieron de recursos. No es lo mismo pensar en soluciones de largo plazo al sector eléctrico cuando tenemos exceso de electricidad, como nos ha pasado en muchos años, que cuando tenemos estiajes o problemas operativos y ahora nos resulta costoso. Entonces, yo creo que es una respuesta inevitable. De hecho, hay que hacer esos esfuerzos y todos los esfuerzos que se puedan, sin perjuicio del costo que esto pueda tener, porque lo que no se puede es no proveer de electricidad. Ahora, ¿cómo cruzamos esa factura? ¿Cómo cruzamos esa factura hacia el futuro? No se la podemos cruzar al usuario. No le podemos cobrar al usuario todos los errores e ineficiencias de la administración pública. Y es ahí donde aparecen estos pilares que te mencionaba de soluciones integrales, donde hay que mejorar la recaudación, donde hay que hacer inversión a largo plazo que prevea estas cosas. Hay soluciones, digamos, de muy corto plazo que no tienen un gran costo, tampoco tienen un gran impacto, pero son parte de este universo de soluciones. Lo he visto varios analistas decir, por ejemplo, el reemplazo de luminarias, la eficiencia. Hay cosas que yo voy a decir que probablemente no le guste al oyente, pero que son necesarias. Esta migración a vehículos eléctricos en un país como el nuestro tiene poco sentido. Tiene poco sentido. El universo de electrolineras que se requieren, y la novelería que eso implica y la potenciación de la red que eso implica no tiene sentido. No puede ser una prioridad para un país como nosotros. Insisto, a muchos no les gustarán lo que estoy diciendo, No pues una pero prioridad es de una realidad. momento, porque tenemos una crisis energética, pero el mundo está caminando hacia allá, entonces tampoco el Ecuador puede desconectarse de una tendencia global, ¿no? Debo decirte que no lo es. Debo decirte que no lo es un tema de apreciación. Por supuesto, se está incorporando un parque automotor eléctrico en el mundo, pero sigue siendo marginal en todos los países, Así es. con excepciones en Europa, donde tenemos países con economías súper desarrolladas, pero la regla no va a ser eso. Y lo segundo es, la receta funciona según cada país, ¿no? Y la receta, esto es como cuando uno prueba comida típica de un país. La comida típica está hecha sobre lo que está disponible en ese país. Uno no arma comida típica en Bolivia, no arman comida típica pensando en productos del mar, porque no tendría sentido. En el caso de Ecuador es igual. Nosotros tenemos la disponibilidad del recurso térmico, tenemos petróleo, tenemos la capacidad de refinarlo y tendremos eso durante mucho tiempo más. Y el mundo, y eso está demostrado en la estadística, incluso el mismo Banco Mundial lo ha visto, la demanda de energía térmica, tanto de petróleo como de carbón, como de gas, se incrementa cada año, no se reduce. Entonces, creer que el mundo va a cambiar de esto es simplemente quemar más de una cosa para potenciar un vehículo de un formato distinto. Entonces, son prioridades que yo creo como país no estamos en ese instante. Y claro, a veces vemos, lo vimos hace poco con otra administración, donde hay que invertir en modelos de hidrógeno y pensamos en cosas súper futuristas que no han sido eficientes en el mundo y que siguen en prueba en muchos países. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que funciona. Tenemos un parque hídrico muy potente, tenemos un parque térmico muy antiguo, necesitamos renovar transmisión, hay que trabajar sobre la realidad ecuatoriana y ahí, 15, 20 años, pensar en otras cosas. Ahora, Steve, usted menciona, tenemos un parque hídrico importante, pero los pronósticos hablan de que cada año las sequías van a empeorar y para el Ecuador eso es un problema porque el 87% de la producción eléctrica es hidráulica y la generación restante, como sabemos, no es robusta, no es eficiente y todo el sistema abastece solo un 90% de la demanda. Adicional a esto, tenemos el problema de Coca-Codo Sinclair, que está seriamente amenazado por esta erosión regresiva del río Coca, que cada vez está más cerca del lugar de su captación y los expertos lo han dicho, es cuestión de años nada más de que esta hidroeléctrica quede inutilizada. Bueno, yo no creo que esto sea tan así, honestamente. Primero, las sequías son un fenómeno global que no afectan a todos los países de manera igual, lo que lo mencionabas tú hace un momento, ¿no? De repente, el calentamiento global, y esto es una mala interpretación habitual, no es que el calentamiento global hace todo más caliente, ¿no? El calentamiento global lo que tiene son impactos globales en la forma en que usualmente se daban los ciclos de la vida. Entonces, en Ecuador podrá ser que en lugares llueva menos y habrá otros lugares en los que llueva más.
porque eso vemos que hay lugares donde hay inundaciones, mientras en otros lugares se fortalecen las sequías. Es decir, no podemos dejar de depender de la energía hídrica, que es una energía muy limpia, con cero emisiones. Peor cuando ya la tenemos instalada en grandes capacidades. Lo que hay que hacer es cuidarla. Hay que mantenerla y eso incluye mantener, por ejemplo, el cuidado de los cauces, la captación del agua de todo lo que alimentan los ríos, evitar la deforestación, tener medidas de mantenimiento de vegetación natural, etcétera. Entonces, eso requiere un cuidado integral. A veces creemos que solamente es la cuenca o la captación o la represa, y esto es mucho más integral que eso. Pero no por eso vamos a dejar de tener agua. Somos un país que tendrá siempre Andes, que tendrá siempre nevados, que tendrá siempre agua, que tendrá siempre lagunas, que tendrá siempre ríos, y la disponibilidad es ideal. Ahora, las megaobras ya se hicieron. Ahora hay que hacer las obras más pequeñas, que son complementarias, como en el caso Claro. de las pequeñas hidroeléctricas, y en el caso de las hidroeléctricas que existen, hay que darles el mantenimiento adecuado. Decía el ministro Luque, lo veía en una entrevista, no se ha hecho labores de contra la sedimentación. Entonces, ese es un problema de mantenimiento, ¿no? Que la represa y que el embalse empiece a afectarse porque no hemos hecho todo lo que se debía hacer. Es culpa de quien maneja la operación de ese embalse o de quien no tuvo los recursos para hacerlo, más no de que la naturaleza sea gentil o no gentil con nosotros. Entonces, yo no creo que el problema esté en desviarnos de la generación eléctrica, porque la generación hídrica, perdón. ¿Mm? Yo creo que hay que potenciarla en soluciones de pequeño alcance, que es algo que el gobierno ya ha propuesto hasta los 10 megas, y ojalá quitaran el techo de 10 megas para que el mundo privado pueda invertir libremente sin techo. Hay que seguir potenciando, por supuesto, la energía solar y la energía eólica, pero hay que tener conciencia de que la energía solar, por ejemplo, para la generación de 1 mega en electricidad solar se requiere ocupar 1 hectárea de suelo. Entonces, si queremos 10 megas, son 10 hectáreas de suelo. En media hectárea de suelo podríamos generar cuantos megas térmicos tú quieras, porque la generación térmica tiene esa capacidad de ser por combustión y en ciclo combinado podría generar el doble, además de la generación por producto del calor, la generación producto del vapor. Entonces, no podemos perder la lógica de la eficiencia. Uno de los grandes problemas del sector eléctrico es que veamos la opulencia y no la eficiencia. Y Machala, por ejemplo, era Machala, Electromachala, Termomachala, es un ejemplo de eso. Centrales térmicas que pueden funcionar con diésel, que pueden funcionar con gas, que tienen un ciclo combinado, que si todas estuvieran bien y estuvieran operativas, si Campo Amistad estuviera entregando el gas que debe entregar a manos de Petroecuador, Termomachala sería hoy el enorme elemento de combustión y de generación para el país. Pero Petroecuador con ineficiencia, con falta de administración, queriendo no entregárselo al sector privado, genera cada vez menos gas de Campo Amistad, tienes una planta enorme lista para generar que no puedes generar. Entonces es una cadena de eventos que no es culpa de este, ni del otro gobierno, es culpa de que no hay una política del sector energético que se mantenga permanente sin importar quién sea el gobierno. Lo importante es corregir esto. Gracias, Stevie Gamboa, abogado especialista en derecho energético. Gracias por conversar con nosotros y analizar un poco esta situación, esta crisis energética que vive el país. Gracias nuevamente. Muchas gracias y nos vemos todos este martes 25 de junio a partir de las 8:15 en el Swiss Hotel. Estaremos en el Power and Renewable Resources que organiza Seminarium, que va a estar súper interesante.